Te ruego que te levantes, por favor, para poder orar y decirle hoy al Señor que tome el control de esta predicación, que a través de lo que vas a escuchar esta mañana realmente sea lo que tú hoy necesitas, lo que realmente hoy tu corazón necesita, y deja que Dios hoy toque esas necesidades de tu vida, tu corazón, tus heridas, y deja que Él sea hoy y siempre en tu vida. Padre bendito, y ponemos mi vida en tus manos. Padre, tú conoces por lo que estoy pasando, tú sabes hoy mis necesidades, tú conoces mis luchas, mis pruebas, mis debilidades. Hoy, Señor, estoy rendido a ti. Hoy necesito de ti. Necesito que tú produzcas ese carácter de Cristo en nuestra vida. Necesito que escucharte más en mi vida. Quiero verte, ver con mayor claridad tus pisadas, mi Dios. No quiero perderme, no quiero estar disperso en este caminar contigo. Tú conoces mis temores, conoces mis miedos que de repente tengo que enfrentar. Ayuda a que mi fe no falte. Ayuda a que mi fe se establezca, se restablezca y se afirme cada día más, Señor. Enséñame a poner los ojos en ti, solo en ti, Señor. Porque tú eres el autor y consumador de la fe. Te doy tantas gracias, Señor, porque a pesar de esos momentos difíciles, tú me llenas de tu paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Me conforta el escucharte, me conforta el sentirte, mi Dios. Gracias por abrazarme y consolarme en los momentos de gran soledad, de gran tristeza. En ti confío, Señor, y enséñame a depender todos los días de ti. Gracias por salvarme, gracias por cuidarme, gracias por llamarme. Hoy pongo en tus manos este mensaje, que sea tu Espíritu el que guíe y dirija el mensaje, que toque el corazón de cada una de tus ovejas. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, vamos a abrir nuestra Biblia, ¿no? En el libro de Éxodo, estamos viendo Pentateuco. Y el título de la predicación de esta mañana es la excusa y la necedad son malas compañías. Repítelo. La excusa y la necedad son malas compañías. Es muy importante que hoy aprendas a no estarte excusando, no pongas de pretexto muchas cosas que Dios ha demandado cambiar o que tú cambies en tu vida. Y a veces somos necios y contumaces. Y esas malas compañías deben ser alejadas completamente de nuestra vida. ¿Quién dice amén? Amén. ¿Qué había en Faraón? Vamos a ver cómo muchas veces lo que Dios habla en su Biblia, en su palabra, en la Biblia, muchas veces, o todas las veces, es un reflejo de lo que hoy estoy viviendo. Y Faraón estaba viviendo una incredulidad. Acuérdate lo que dijo y preguntó: ¿quién es Jehová? ¿Quién es Dios? Y muchas veces somos iguales. ¿Quién es Dios? Porque yo sigo pasando momentos difíciles y no lo veo, no lo escucho. Y a veces prefieres dudar que en lugar de fortalecer tu fe. Y aunque Dios dio todo tipo de evidencias a Faraón, él se mantenía incrédulo. Mucha gente ha sido muchas evidencias. Dios te ha mostrado que está en tu vida. De una u otra forma, siempre Dios se ha manifestado en ella. Y de repente dudas nuevamente en los problemas, dudas en los conflictos, dudas en las pruebas. ¿Realmente soy hijo de Dios? ¿Realmente voy el camino correcto? ¿Realmente hoy sí es que yo le intereso a Dios? Y la pregunta es: ¿por qué dudas? Porque simplemente has dejado de creer, porque has dejado de alimentar tu fe, no se lo has pedido a Dios, te has vuelto un tanto desobediente, y esa parte, pues obviamente el diablo gana terreno. Y pues Dios había utilizado ya en su momento a Moisés y a Aarón para hablarle a Faraón, pero él se mantenía todavía en su postura de incredulidad.
Y vemos también, ¿no?, la parte de Moisés. Estamos en el capítulo, hoy comenzamos el capítulo 7, pero quiero que me acompañes al versículo 30, un versículo anterior del capítulo 7, versículo 1. Dice, y Moisés respondió delante de Jehová, he aquí, ¿yo soy qué? ¿Yo soy qué? Muchas veces tú mismo te atas las maldiciones en tu vida. Muchas veces te atas las maldiciones. Soy un tonto, no puedo, no tengo memoria, ya estoy viejo, ya no tengo las mismas fuerzas, y tú mismo te vas poniendo una y otra atadura. Yo tengo enfermedad o me siento enfermo. Hasta la forma de que tú utilizas los adjetivos es importante. Es que yo tengo cáncer. ¿Tienes cáncer? ¿Quieres tener cáncer? ¿O me hace falta salud? Hay muchas cosas que tú de repente en tu misma forma de decir las cosas te atas y te atas y te atas. Y el diablo está feliz. Dice, qué bueno que sigas atado porque sigues deprimido, sigues triste, sigues con miedo. Y eso me ayuda a que tú no avances y no eres peligro para mí, dice el diablo. Entonces hay que cuidar mucho las palabras. La muerte y la vida están en el poder de tu boca. Quien la ama comerá de sus frutos, dice la Biblia. Vamos a ver entonces qué dice en el capítulo 7, versículo 1 en adelante. ¿Qué es lo que dice hoy esta narrativa? ¿Qué es lo que va a hablar Dios hoy a tu corazón? Y dice en el versículo 1, Jehová le dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mandé, y Aarón tu hermano hablará a Faraón, para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Bueno, aquí vamos a entender primeramente la palabra Dios. ¿Cómo está escrito la palabra Dios? Con D mayúscula, minúscula. Con minúscula, ¿no? Dice, yo te he constituido Dios, ¿para quién? Para Faraón. Entonces quiere decir que la palabra Dios aquí en el original significa autoridad y responsabilidad. La palabra Dios aquí en este pasaje, como en muchos de Dios minúscula, significa autoridad y responsabilidad. ¿Qué fue lo que constituyó Dios en Moisés? Autoridad y responsabilidad. ¿Ante quién? Ante Faraón. Muchas veces tú tienes esa autoridad y tienes esa responsabilidad delante del hombre o delante de los hombres. Recuerda que cuando tú aprendes a honrar a Dios, Dios te honra delante de los hombres. Él te da la autoridad, Él te embiste de su autoridad, Él te embiste de su gracia, Él te embiste de su misericordia, y mucha gente ve esa investidura o ve esa gracia, y aunque no la vea directamente, aunque no sepa quién es Dios, Dios les pone justamente el querer como el hacer. Entonces aquí dice que Moisés era Dios ante Faraón. ¿Y Aarón en qué se convirtió? En el portavoz. En el portavoz. ¿De quién? De Moisés, porque no, recuerda que aquí Aarón le servía a Moisés, porque había muchas excusas de que, yo no puedo, yo soy difícil de hablar, soy torpe de lengua, y pues no está bien. Por misericordia Dios le puso a Aarón. Muchas veces Dios tiene que ponerte ciertas personas en tu vida, porque te ve con mucho temor y mucho miedo y falta de decisión para que tú hagas una vida completamente dependiente de Él. Y es muy importante que tienes que aprender. Mucha gente necesita a alguien, necesita una mancuerna para poder moverse. Cuando ya Dios te puso para que tú fueras cabeza y no cola. Mucha gente que necesita seguirte a ti, no que tú sigas. Tienes que tú realmente aprender esa parte en tu vida. Y si no asumes tu responsabilidad como lo que Dios te puso, como el rol que Dios te puso, la pregunta es, ¿quién lo va a hacer? ¿O vas a esperar que alguien lo tome? De repente en casa siempre surge alguien que tiene que tomar el control de las cosas, y no necesariamente tiene que ser el papá o la mamá.
A veces le da mucha responsabilidad al hijo y tiene que crear el hijo con muchas responsabilidades que le compete solamente al papá y a la mamá. Y este hijo se llena de muchas afanes y quehaceres, cosas que no le corresponden. A veces buscas al tío, a veces buscas a alguien más, cuando Dios te dio la capacidad de discernimiento y de depender de Él. Y aquí Moisés, porque no podía, porque se lo dijo claramente en muchas ocasiones, yo no puedo, está bien, te voy a poner a Aarón. Y entonces Aarón se convirtió en portavoz. Ahora, ¿qué le pidió? ¿Qué demandó Dios a Moisés? Dice aquí, versículo 2, tú dirás todas las cosas que yo te mande. Es muy importante que solo hablemos entonces, ¿qué? La palabra de Dios. ¿Quiénes son instrumentos de Dios? ¿Quiénes son instrumentos de Dios? Quiero ver manos levantadas. ¿Quiénes son instrumentos de Dios? Bueno, entonces tú tienes que hablar de parte de Dios. Tú no hables de parte tuya. Tú no cuentas, tú no eres importante. El quien es importante es Dios en tu vida. El que tiene que reflejar, el que tiene que brillar, el que tiene que ser exaltado y glorificado es Dios en tu vida. Entonces, cada vez que tú vas a dar un mensaje, cada vez que tú vas a hablar de algo, vas a aconsejar, vas a exhortar a alguien, deja que Dios lo haga. Tú no lo hagas, porque va a perder eficacia. No es lo que tú hables hasta que hable Dios a través de ti. ¿Cierto? ¿Cierto? Entonces, aquí es muy importante que hablemos solo la palabra de Dios. Lo que quiso decir, ¿quién? Lo que quiso decir Dios. No es lo que tú te imaginas, no es lo que tú crees, no es lo que tú piensas, no es lo que tú sientas, es lo que quiso decir Dios. Así lo dice claramente. Y el versículo 3 también puede ser un tanto difícil de interpretar, porque dice, y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. ¿Quién va a endurecer el corazón de Faraón? No. ¿Tú crees que Dios te va a endurecer a ti? ¿Tú endureces el corazón de tu hijo? ¿Sí o no? ¿El amor endurece? ¿El amor endurece? Pregunta entonces, ¿tú endureces el corazón de tu hijo? ¿Dios te endurece a ti? Es importante entenderlo. Por eso es importante que tú disciernas ahí. Lo que quiso decir Moisés en esta parte de este versículo dice, Dios permitirá ver el corazón de Faraón. ¿De qué está hecho el corazón de Faraón? Y muchas veces en las pruebas Dios permite ver tu corazón. Dios muestra el corazón, ¿de qué está lleno? Hay mucha gente que tiene el corazón lleno de odio. Y en las pruebas te das cuenta. En las situaciones difíciles te das cuenta cómo está lleno su corazón, cómo te mira, con qué tono de voz habla, cuál es su postura de retar, de yo soy, ¿no? Entonces, ¿qué dice que está lleno de qué? De orgullo, de soberbia su corazón. Entonces, muchas veces lo que Dios permite es ver de qué está hecho tu corazón. Y te ponen pruebas diferentes para que tú seas avergonzado, que la gente vea, mira, y dice que cree en Cristo, y ve cómo habla, y ve cómo pidió las cosas, y mira cómo te miró. Y a veces nos olvida quiénes somos. A veces nos olvida que eres cristiano. Y dice, uy, ya la regué, ya dije cosas que no. Pues, fíjese bien lo que va a hablar, ¿no? Antes de hablar tienes que pensar qué es lo que vas a decir y cómo lo vas a decir. Y aquí efectivamente lo que estaba permitiendo Dios ver un corazón de Faraón, ¿qué? Orgulloso y obstinado, terco, así como tú comprenderás. De repente eres medio terco, medio necio, ¿no? Eres contumaz. Entonces la palabra endurecer es una expresión figurativa, ¿no? Que quiere decir Dios mostrará el corazón de Faraón y de muchos de nosotros. Es lo que quiso decir esta expresión figurada, ¿no? Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y maravillas. Versículo 4. Y Faraón no os oirá,
Mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, con grandes juicios. Aquí también es otro versículo que tenemos que entender lo que quiso decir Moisés. En el original dice, y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y los ejércitos de mi pueblo los librará. No son los ejércitos de Dios, es el ejército de ¿quién? De Israel. ¿Quién lo librará? Entonces, vamos a ver que hay muchas cosas que vamos a empezar a aprender. Y tenemos que aprender también a que en la forma de que tú entiendas la palabra de Dios, cuando hay cosas que no te quede muy claro, yo te pediría que te metas un poquito más a estudiar. Si tienes por ahí un libro de comentarios bíblicos del Antiguo Testamento, te va a ayudar mucho, ¿no? Hay libros de comentarios bíblicos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Te va a ayudar mucho a dar esta luz. Por ahí hay comentarios de Matthew Henry, ¿no? Que son buenos, MacArthur, son buenos, ¿no? Que te ayudan a darle un poco más de luz a los pasajes. Entonces, aquí lo que está mostrando justamente Dios es que Faraón y Dios van a hacer cosas que ambos, tanto Faraón como Dios, van a ser manifestadas en su momento. Vamos a ver por qué surgieron las plagas. ¿Cuál era la finalidad de las plagas? ¿Para quién eran las plagas? ¿Para quién? Vamos a aprender que algunas de las plagas fueron para Israel, algunas plagas fueron para ambos y algunas plagas fueron específicamente para los egipcios. Eso vamos a aprender en este libro de Éxodo. Por eso cuando dice ahí, versículo 5, y sabrán los egipcios quién soy, que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. Ya Dios sabía cómo iba a ser esta liberación, esta redención del pueblo del pueblo de Israel, a través de librarlos por medio de las plagas, por medio de su poder. Versículo 6, e hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó, así lo hicieron. Entonces aquí las 9 plagas, fíjense, las 9 primeras plagas, porque fueron 10 plagas. Las 9 plagas caen en diferentes grupos. Las 9 plagas fueron, vamos a verlas de 3 grupos en 3 grupos, ¿no? Las plagas, las plagas, la 1, si quieres anotarlo ahí, la plaga número 1, la plaga número 2, la 4, la 5 y la 7 y la 8 fueron anunciadas de antemano a Faraón. Hay plagas que fueron anunciadas justamente a Faraón, pero las plagas, la 3, la 6 y la 9, cayeron sin advertencia. Y también tienes un porqué. Hay muchas cosas que van a llegar a tu vida como cristiano que van a ser advertidas por Dios. Dios te va a avisar. Aquí, consejo. En la medida que tú estás cercano a Dios, en la medida que tú estás más cerca de Dios, en la medida que Dios y tú y Dios tienen esa intimidad, vas a empezar a darte cuenta cómo Dios te advierte de lo que puede venir o de lo que está ya por venir. Muchas veces tú no te enteras, o eres el último en enterarte porque tienes una relación con Dios muy alejada y has perdido justamente el discernimiento, la sensibilidad. Entonces Dios avisa. Dios te avisa 1, 2, 3, ya viene el tsunami, ¿no? Entonces tienes que esperar y tienes que prepararte cómo vas a enfrentar el tsunami de tu vida. Cuando pasa un temblor en Japón o en Chile, por ejemplo, saben que viene un tsunami y saben exactamente cómo tienen que prepararse.
Entonces habrá cosas que Dios te avise, habrá cosas que no te avise y que tú tengas que aprender a estar completamente atento. Sed sobrio, sí, velad. Ese es el consejo que ha dado la palabra de Dios. ¿Cada cuándo? Hay que ser sobrios. ¿Cada cuándo hay que velar? ¿Cada cuándo? Todos los días. Entonces no hay de que es que no lo sabía, no es que has dejado de velar, has dejado de ser sobrio. Hoy estás lleno de preocupaciones y de afanes que te han evitado estar atento a las cosas que están pasando en tu vida. A veces hay dolores muy fuertes o situaciones muy fuertes porque te diste muy tarde cuenta de lo que estaba pasando con tus hijos, por ejemplo. Que el último en enterarte fuiste tú. ¿A poco no sabías que estaba drogando? ¿Nunca revisaste su cuarto? ¿Nunca revisaste su celular? No sea que hoy, para mañana ya están drogando. No, eso tuvo un tiempo. Para la gente que ha pasado por esos momentos, hubo un tiempo. Y todo comenzó con las malas compañías, con los malos hábitos. Y empezó a aprenderlos. Y le ofrecieron una vez, tómate una, pruébalo. No, ¿cómo crees? No, yo no puedo. Pruébalo, no pasa nada, es una. Bueno, y ahí comienza justamente la situación. Y ya tiene tiempo y el papá y la mamá nunca se enteran que tienen esos problemas, esos hábitos los hijos. Y no es porque Dios no te haya avisado, es que tú estabas en otro canal. No estabas distraído ahí con el novio, ¿no? Estabas distraído ahí con el trabajo, estabas distraído ahí con el dinero, estabas distraído con muchas cosas. ¿Y qué dice la palabra? ¿Qué dice? Marta, afanada y turbada estás con poquitas cosas, con muchas cosas. Y has dejado lo primero. Y muchas veces tus hijos ocupan un lugar antes que tus afanes, tu trabajo, tus compañías, tus amistades. A veces cambiamos mucho el orden del que Dios ya estableció en nuestra vida y por eso tenemos grandes problemas. Entonces, las tres primeras plagas recayeron justamente ¿para quién? Para Israel y para Egipto, sin distinción. Aquí fue para Israel y para Egipto, las tres primeras plagas. ¿Por qué? Porque tienen cosas que aprender, tanto Israel como los egipcios. Y lo dice el versículo 5, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. También recuerda que hubo también cierta incredulidad por parte del pueblo de Israel cuando Moisés les dijo, yo vengo de parte de ¿quién? De Dios, del soy el que soy. Ellos no quisieron creerle. Las últimas dos plagas, o grupo de plagas, fueron específicamente para los egipcios. Recuerda que cada plaga tenía una razón de ser. Egipto era una nación altamente idólatra y cada plaga representaba un dios de él. Y lo voy a hacer más adelante. Dice en el versículo 7, era Moisés de edad de 80 años y Aarón de edad de 83, que dice que el mayor era Aarón. Cuando hablaron a Faraón, ¿por qué aquí Moisés puso la edad de él y la de su hermano? Bueno, porque aquí estaba ya determinando cuándo comenzaba entonces, ahora sí, la liberación de Israel. Entonces, para que tuvieras una referencia, puso justamente esta edad, Moisés y la de su hermano. Versículo 8. Habló Jehová a Moisés y a Aarón, diciendo, si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagros, dirás a Faraón, toma tu vara y échala delante de Faraón, para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado, y echó Faraón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. No fue la vara de Moisés, fue la vara de Aarón. Es muy importante eso. De repente ahí nos confundimos. ¿Cuál vara fue? ¿La de Moisés o la de Aarón? Aquí estamos claros, ¿verdad? Quien fue usada fue la vara de Aarón. Y vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado,
y echó a Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró la vara de ellos. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es el aprendizaje? Miren, hay un imitador, un buen imitador, un gran imitador, que quiere parecerse a Dios y quiere imitar a Dios. Ese imitador o ese gran imitador se llama Satanás, se llama el diablo. Porque él se disfraza como ángel de luz. Entonces tienes que tener mucho cuidado con confundir la voz de Dios y confundir con la voz del diablo. Porque es muy parecida la voz. Y muchas cosas podrá hacer el diablo que se parezcan como un milagro de Dios, cuando simplemente son cosas que el diablo usa justamente para quitar tu fe o quitar tus ojos a Cristo y ponerse Él. Yo he preguntado si el Satanás puede dar sanidad física. Y lo he preguntado varias veces. Y yo di, pues vete a Chalma y vas a ver que mucha gente ha ido ahí y se ha curado de muchas cosas. Vete a San Juan de los Lagos. Vete a la Basílica de Guadalupe, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente al diablo le conviene que tú sigas dependiendo ¿de qué? De los ídolos y que quites a Dios. Y mucha gente se jacta diciendo, mira, no que no había poder, no que no había sanidad, no que no había esto, no que el otro. Pregunta, además de sanidades, ¿también da riquezas? ¿El diablo también da riquezas? Sí, claro, claro. Entonces tienes que también aprender de dónde viene la riqueza que tú tienes o que tú quieres tener. No siempre vendrá de Dios. Mucha gente dice, mira, el negocio está dando bien, súper bien. No, hombre, ya cambiamos de carro, ya cambiamos de casa, nos estamos yendo 2 veces al año de viaje, ya hasta cambiamos 2 veces de escuela para una mejor escuela para los hijos. Y yo pregunto, ¿y dónde está Dios? No, está Dios en mi corazón, pastor. ¿Y no te he visto? ¿No te he visto? No, pero sí, yo oro todos los días, pastor. ¿Cómo vive esa persona? ¿Cómo vive ese creyente? ¿Cómo vive? Engañado. Porque piensa o sustenta la bendición de Dios a través de lo económico, cuando también el diablo tiene el poder de darlo. Fue una de las tentaciones que el diablo le hizo, o las proposiciones que el diablo le hizo ¿a quién? A Jesús. Todos los reinos me pertenecen, si tú me adoras, yo te los doy. Pero muchas veces tú te pierdes porque no tienes justamente el discernimiento. Entonces no quiere decir que si estás económicamente bien, sea una bendición de Dios. Eso hay que aprenderlo, iglesia. Hay que aprenderlo muy bien. Y por eso entendemos que muchas de las plagas era para quitarle esa fe equivocada que tenían los egipcios por tantos dioses que tenían justamente en su nación. Muchos dioses. Hablamos de 2000 dioses que tenían ellos. Y por eso aquí dice que entonces llamó Faraón a los hechiceros, a sus sabios, y se hagan lo mismo ustedes. Y justamente lo hicieron, pero aquí la gran enseñanza es que la vara de Aarón devoró las varas de los hechiceros. ¿Qué significa? Que siempre va a estar Dios sobre cualquier fuerza del mal. Cualquier poder del mal, siempre estará Dios como el gran yo soy. El único Dios verdadero. Amén. Y por eso vemos algunos pasajes, por ejemplo, en Éxodo capítulo 8, un capítulo siguiente, en el versículo 22, ya lo que dice Dios, y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que lo sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. ¿Quién tiene el control de todo? ¿Quién tiene el dominio de todo?
Dios. Aquí en el versículo siguiente, versículo 9, versículo 14, dice, 9:14, dice, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en la tierra. Entonces, aquí no hay 3 dioses, no hay 10 dioses, no hay 1000 dioses, es un solo Dios, el Todopoderoso, y todos se postran ante Él. Es importante eso. Ahora bien, por eso si tú analizas las plagas, lo que vamos a ver más adelante, las plagas que vamos a ver una por una, vas a ver que muchas de las plagas, las 9 plagas son naturales. Lo que ya había sido creado y ese contacto que tenían todos los días, tanto Israel como los egipcios, se convirtió obviamente en una situación difícil. ¿Quién ha visto llover? ¿No? Es un fenómeno natural, ¿no? Que llueva. Pero si tuvieras una catarata en lugar de lluvia, una catarata de los cielos, sería algo ¿qué? Extraordinario. ¿No? Dice, ¡oh! No solamente está lloviendo, está cayendo, ¿no? Así fue como fue inundado el mundo cuando vino el diluvio. Entonces Dios usa justamente los fenómenos naturales que están creados para hacernos entender y que realmente hacernos enseñar que Él tiene el control de las cosas. No es lo mismo que tú veas 3 moscas, una mosca que ya te estás casi, ¡ay, una mosca! ¿No? Imagínate una plaga de moscas. Bueno, para los que somos asquerosos, ya no comes, ¿no? Pero bueno, aquí el tema es que parte era de hacer entender que Dios era el único todopoderoso de la tierra y de todo lo que fue creado. Ahora bien, sigo leyendo, versículo 8. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, si Faraón, ya lo había leído, perdón, ¿verdad? 13. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. O sea, Dios conoce el corazón. Dios conoce el corazón, Dios conoce tu corazón. Él sabe exactamente cómo vas a actuar. Él sabe cuándo vamos a pecar, Él lo sabe. Él sabe cómo vamos a reaccionar, Él lo sabe. Desde antes que pase. Él sabe exactamente quiénes van a estar con Él. Él ya lo sabe. Y muchas veces Dios te pone pruebas para saber si tu fe está bien puesta en Él. Y mucha gente se desanima, mucha gente comienza a dejar de caminar. Hay mucha gente que ha dejado de caminar con Dios. Hay mucha gente que se ha ido. Y yo digo, a ver, espérenme, creo que han entendido mal la enseñanza bíblica. Dios pide crecimiento o decrecimiento. Y yo veo que muchos se esfuerzan por crecer, pero otros están decreciendo. Oran menos, leen menos, estudian menos la palabra y se congregan menos. Y yo pregunto, ¿era al revés? ¿O es un mundo al revés? ¿En qué mundo estamos viviendo? ¿Matrimonios más sólidos o matrimonios con más problemas que les evitan venir a la congregación? Varones que están dando más por el trabajo o están haciendo cosas indebidas. Están descubriendo nuevamente Sodoma y Gomorra, ¿no? Voltean a verla. No, pues sí, me gustaría regresar hacia atrás. Esto está pasando el día de hoy. Y que no supone que tiene que ser ya, si Dios te sacó de una situación de pecado y ya Dios enterró esos pecados en el mar, ¿por qué tienes que ir a buscarlos? ¿Necedad? ¿Incredulidad? ¿Desobediencia? ¿Falta de fe? ¿Qué es? ¿O estás dejando de amar a Dios? Entonces, yo creo que sí tenemos que como que meditar si estamos hoy en la misma línea donde Dios nos quiere poner. Mi corazón está alineado a su voluntad de Él. Entonces Dios sabía que Faraón se iba nuevamente a endurecer. Y dice, versículo 14, entonces Jehová dijo a Moisés, el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana a Faraón, he aquí que él sale al río y tú
ponte en la ribera delante de él y toma en tu mano la vara que se volvió culebra. Ya sabía justamente Dios que iba nuevamente Faraón a adorar, ¿a quién? Al Dios del río, o el río, al río Nilo, ¿no? Y dice aquí que se iba a poner Moisés directamente frente a él. Versículo 16, y dile, Jehová el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo, deja ir a mi pueblo, para que me sirva en el desierto. He aquí que hasta ahora no has querido oír. Hasta ahora no has querido oír. Y aquí también me voy un poco a la parte de Santiago. ¿Qué dijo Santiago? ¿Qué dijo Santiago? Capítulo 1. Vamos a Santiago. Para que no se me queden viendo como, ¿what? ¿Qué quiere decir? Pues no sabemos lo que dijo Santiago. Santiago capítulo 1, versículo 19. Santiago capítulo 1, versículo 19. ¿Ya lo tienen? Vean lo que le dijo justamente Dios. Dice, que hasta ahora no has querido oír. Y vamos a lo que dice aquí Santiago, capítulo 1, versículo 19. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto. Creo que estamos en el mundo al revés. Creo que han leído, o se ha leído, sean que tardos para oír. Y porque hay mucha gente que todavía sigue siendo tardo para oír. Tardo, aquí diría el mundo al revés, prontos para hablar. Y prontos para airarse. Un mundo al revés. Una iglesia al revés. Y de verdad sí es un poco preocupante. Pero bueno, sabemos que hay una profecía dicho por Jesús. La maldad se irá multiplicando. ¿Lo estamos viendo? ¿Lo estamos viendo? ¿Cómo te das cuenta que la maldad está multiplicándose? ¿Hay más muertes que antes? Posiblemente. ¿Hay más secuestros que antes? Posiblemente. ¿Hay más gente que ha sido hoy mutilada de su cuerpo? Posiblemente sí. Pero ¿sabes dónde se ve la mayor maldad? Dentro del reino de Dios. En las iglesias. Donde todavía hay adulterio, fornicación, pornografía, necedad. Donde los hijos les pegan a los padres, conociendo la palabra. Eso cuando tú lo escuchas en las noticias, dices, bueno, es el mundo que está padeciendo justamente porque no tiene a Dios. Y los que tienen a Dios están pasando por situaciones muy similares. Y dice que la maldad se está multiplicando. El amor de muchos se está enfriando. ¿Y cómo tú puedes darte cuenta cuando el amor se empieza a enfriar? Pues muy fácil, baje de nivel. Esposo, esposa. Cuando la esposa comienza a sentirse abrazada, protegida, menos, dice, ya tiene tiempo que no me abrazas. Ya hace mucho tiempo de que no me dices te amo. Aquí estoy todos los días. Pues sí, pero no me has dicho nada de eso. Ya tiene mucho de no verte cómo me mirabas antes. O viceversa. De repente la mamá, ya saben cómo son las mamás. Bueno, aquí no, pero algunas mamás que de repente sí, ¿no? Es que como que le dice al hijo, como que siento que ya no me abrazas como antes, hijo. Abrázame. Ay, no, ¿para qué, ma? Hace mucho calor. Y la mamá empieza, ya no me quiere, ¿no es cierto? Porque obviamente nosotros estamos habituados a demostrar el amor con hechos, no con palabras. Está bien que lo digas, pero también hazlo. ¿Tú sabes que te amo? Pues sí, pero demuéstramelo, ¿no? Y entonces te das cuenta cómo estás amando menos, estás disfrutando menos.
Por eso digo que cuando dice Jesús, la maldad se irá multiplicando y el amor de muchos se va enfriando, pues la única forma que puede ver Dios, cómo estamos dejando de amar a Dios, es que ya no lo buscas, ya no dependes de Él, ya dependes de ti mismo, ya no oras como antes orabas, las veces que tú orabas. Y si Dios, me estás dejando de amar, estás dejando tu primer amor. Estás dejando tu primer amor. Ese fue el problema que le pasó a la iglesia de ¿quién? Agua de vida, no, aparte, de Éfeso. Tengo muchas cosas contra ti, pero lo que más importa es que has dejado tu primer amor. Y aquí dice que ya tenía tiempo de que Faraón había dejado de oír. Qué tan importante que tú tengas tu oído bien sensible a la voz de Dios. Por eso es importante. Si tú no agilizas, si tú no haces que ese oído se vuelva más sensible a la voz de Dios, y eso solamente se da a través de escucharlo continuamente a Él. Vas ejercitando justamente esa fe que viene por Él, oír y el obedecer su palabra. No hay más. Entonces aquí lo que bien, vamos a regresar nuevamente a Éxodo, versículo 17, así ha dicho Jehová, en esto conocerás que yo soy Jehová, he aquí yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río y se convertirá en sangre. Versículo 18, y los peces que hay en el río morirán y jederán el río, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos, sobre sus estanques y sobre todos sus depósitos de aguas, para que se conviertan en sangre. Y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. O sea, realmente donde todo líquido que sea agua se va a convertir en sangre. Yo creo que para muchos fue así como, wow. O sea, pienso que para muchos impactó esta primera plaga, esta manifestación justamente de Dios hacia Egipto y hacia el pueblo de Israel. Versículo 20, y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río, en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió, tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. O sea, realmente, ¿qué se estaba manifestando ahí? ¿El juicio de quién? El juicio de Dios. Y muchas veces tú tienes que estar en juicio de Dios para entender que con Dios no se juega. No intentes burlarte de Dios, Dios no puede ser burlado. Y aquí nuevamente la soberbia, la arrogancia de Faraón. Vean lo que dice el versículo 22. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Muchas veces si tú lo quieres aplicar a tu vida pasa así. Llevas una vida de pecado, no pasa nada en tu vida y de repente tienes para comer, tienes para vestir, tienes para pagar muchas cosas y dices, mira, tú te dices, mira, pues no pasa nada. Dios me está socorriendo, me está dando lo que yo necesito y estoy en pecado. ¿Es así? ¿Es así? Para muchos yo creo que lo piensan de esa manera. Cuando Dios es, de verdad, es misericordia. Y Dios, de verdad, te perdona aunque tú y yo no lo merezcamos. Él es tardo para la ira y grande en misericordia. Y lo único que está haciendo es esperar que realmente tú te des cuenta que lo que estás haciendo es malo, lo estás ofendiendo y te está dando la oportunidad para que tú te arrepientas.
¿Por qué tiene que pasar algo, una plaga en tu vida, para que digas, no, pues sí, hoy creo que Dios está tratando con mi vida? ¿Por qué tiene que pasar eso? Pues porque así somos los seres humanos. Tenemos que pasar momentos difíciles para que realmente digas, no, es que sí existe Dios. Y a veces probamos a Dios. Y pasa con lo del niño, ¿no? El niño que de repente le gusta poner el clip en los orificios del contacto de luz, o quiere poner su mano ahí. Están chiquitos, ¿no? ¿Qué les dices? Ponlo, para que veas que siente ese toque. Ponlo, para que se les pongan los pelos así. Así naciste, pero te van a poner más, ¿no? ¿Y qué hace el niño? ¿Pero qué es lo que le dices tú? ¿Así le dices? Ponlo. No pongas eso ahí, ten cuidado. Para empezar lo dices así como a 5 metros. No hagas eso. Y sigues haciendo las cosas, ¿no? Cosa que deberías ir por él, los tomas y los traes para acá. La segunda vez tienes que disciplinar, punto. Así tiene que ser radical. Ay, pastor, así debe ser, ¿no? Pero bueno. ¿Qué sucede? Cuando realmente tu vida no pasa nada y sabes tú que Dios te dijo no es por ese camino que tienes que dar y no pasa, ¿qué dices? Mira, no pasó. Ese día no había luz, el niño metió clip. No es cierto, no pasa nada. Es exagerada a mi mamá. Pues qué bueno que no había luz, porque si no tuvieras, ¿no? Qué bueno que llegaste bien a tu casa, andabas de pecado, pero qué bueno que llegaste a tu casa y encontraste a tu casa completita. Y no por eso quiere decir que Dios está de acuerdo con lo que tú estás haciendo. No te equivoques, no te equivoques. Dios te está dando la gran oportunidad de arrepentirte, de cambiar tu estilo de vida. Tuve la oportunidad el fin de semana de ir a Querétaro para ver a una tía que está un poco malita, prima hermana de mi mamá. Y hemos ido con el propósito de irla llevando a los pies de Cristo, pero bueno, pues ha sido un poco complicado porque ella tiene ya muy arraigadas sus cosas, ¿no? Sus tradiciones, su forma de pensar. Pero Dios dice que sus caminos y sus pensamientos son diferentes a los nuestros. Y quien realmente necesitaba era la persona que la está asistiendo. Y por alguna razón que Dios permitió, yo me quedé con la tía y mi prima se fue con mi esposita a hacer otras cosas. Y se quedó justamente esta persona que la asistía a mi tía. Y de repente digo, ¿y cómo está tu vida con Dios? Dice, yo alguna vez asistí a una iglesia cristiana. Le dije, no me digas. Sí, pero dejé de asistir por el mal testimonio que me dieron. Le dije, está complicado. No sé, que a lo mejor tú estás dando mal testimonio. Mucha gente hoy por eso no llega a Dios. Es muy importante el testimonio. Y le dije, mira, te voy a dar un consejo. Te invito a que mires a Cristo y deja de mirar al hombre. Tú necesitas a Dios en tu vida. Y empezó a llorar. Y entre muchas cosas dije, veo una vida muy vacía, veo una vida muy sin sentido, no veo que tengas el deseo de vivir. Y creo que estás pidiendo todos los días morirte ya. Y más lloraba. Me dice, cierto. Justamente un día antes que ustedes llegaran, yo estaba justamente hablando de Dios, alguien me estaba compartiendo, pero yo, como que me estaba yo resistiendo, pero ya con esto, creo que Dios me está buscando. Claro, porque Él te sigue amando, nunca te va a dejar de amar. Y tienes la gran oportunidad de que realmente hoy retomes nuevamente tu relación con Dios. De verdad es una gran bendición el que Dios te haya llamado, te haya escogido, te haya limpiado, te haya perdonado y te haya caminar con Él. Es una gran bendición. Que para muchos no lo ven de esa manera. Por eso ya Cristo se ha vuelto para muchos opcional. Jesús te dice, ¿me quieres acompañar? ¿Qué te dice tu hijo cuando dice, oye, ¿me acompañas? ¿Qué dice tu hijo? Ay, ve tú sola. ¿No? ¿Qué sientes? Pues te sientes mal porque quieres que te acompañe.
Ahora tú, cuando Cristo te pregunta, oye, ¿quieres venir conmigo? ¿Qué dices? Ay, no puedo. Perdón, Señor, hoy tengo otras cosas que hacer. Pero otro día con más calma voy. Cuando realmente aquí alabamos al Señor y decimos que realmente lo es todo para nosotros. Enséñame o toma mi vida, gobierna mi vida, dice la alabanza, ¿no? O sea, ¿se lo dices, pero se lo dices de dientes para afuera o se lo dices porque realmente lo sientes de corazón? Piensa bien lo que hoy qué mensaje le estás mandando a Dios en tu vida. Piénsalo bien, piénsalo bien. No confundas la misericordia de Dios con que Dios sea alcahuete. Dios derrama gracia común. La gracia común, lo vimos en teología, la gracia común es que Dios te da a todos, aun aquellos que no creen en Él, Dios les da. Eso se llama gracia común. La gente que tiene salud, que tiene trabajo, que tiene una vida bien, y no creen en Dios, no le dan la gloria a Él, esa es gracia común. Y mucha gente confunde. Cuando dice, mira, no necesito ir como tú a la iglesia, no necesito ir a tomar la Biblia todos los días, no necesito estar orando todos los días, mira cómo me ves, estoy bien, estoy completo, tengo trabajo, tengo todo. Y tú que te la pasas cada 8 días, ve cómo estás tú. ¿Qué le dices? ¿Qué le dices a alguien así? Y la iglesia hizo silencio. Porque para eso hay que tener también una respuesta. Pero tienes que dejar a Dios en alto y no justificarte. Bueno, es que estás bien, pero mañana quién sabe. No, eso es revancha, eso es así como, de mi cuenta corre que te vas a ver. No, no. También Dios prueba a aquellos que le creemos a Él. Y eso me hace sentir hijo. ¿Verdad? Tenemos que aprender a cómo responder a aquellas gentes. Y que Dios siga siendo el Dios supremo. Versículo 23. Y Faraón se volvió y fue a su casa y no dio atención tampoco a esto. Y en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber, porque no podían beber de las aguas del río. Y se cumplieron 7 días después de que Jehová hirió el río. Entonces, ¿fueron por cuántos días? 7 días. El dios del río Nilo era Api, con H, Api, es decir, el nombre del dios egipcio. Y él siempre se le adoraba y siempre se hacían muchas cosas en ese río. Pero muchas veces le das más crédito al diablo que a Dios. Y muchas veces no necesitas decirle que a Dios no lo amas. No necesitas decirle que has dejado de creer en Dios. No hace falta. Y quiero terminar con este versículo que dice Tito capítulo 1 versículo 16. Tito capítulo 1 versículo 16. Dice, profesan conocer a Dios, hablan de Él, predican de Él, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Es importante eso. Sé que muchos estamos pasando por pruebas.
Sé que muchos están pasando por conflictos. Yo sé que eso es parte de el plan de Dios. Es bien importante, eso es el plan de Dios. Porque Dios está formando en nosotros el carácter de Cristo. Pregúntate si estas pruebas están cumpliendo el propósito por el cual estás pasando por ello. ¿Te estás haciendo más al carácter de Cristo? Pero hay otros que están pasando juicio. Y no justamente es para formar un carácter, sino para corregir el mal caminar con Cristo. Cuando tú logras experimentar el amor de Dios, ese amor de Dios te demanda crecer y crecer y crecer. Y yo quiero ver una iglesia creciente. Hoy vemos una iglesia diferente. Hoy, gracias a Dios, que Dios dio luz a quien haya dado luz para poner las mesas, las sillas de esta manera, sea este más grande lugar. Y creo que sí, efectivamente cupieron más sillas. Pero hay muchas sillas vacías. Gloria a Dios por los que llegaron hoy y tienen un lugar aquí delante de Dios. Vete pensando lo que Dios haya hablado a tu vida esta mañana. Reflexiónalo, medítalo. ¿Qué es lo que Dios está demandando? ¿Qué es lo que Dios está pidiendo? ¿O qué es lo que Dios está esperando de ti? Y es bien importante eso. ¿Qué es lo que Dios está esperando de ti? Y no lo tengas esperando. Creo que deberíamos estar más dispuestos a decirle, Señor, de verdad, úsame, envíame. ¿No? Creo que para muchos debería ser como tú, úsame, Señor, ¿no? Y de verdad que cuando ves la mano de Dios, su gran misericordia, cómo Dios se manifiesta en todo momento, se hace más legible, más real, más visible su presencia en tu vida, ¿cómo no poder serle fiel a ese Dios? Deja ese corazón de Faraón. Has dejado de escucharlo a él. Has dejado de escuchar a Dios y justamente se repite ese espíritu de Faraón en tu vida. Tal vez eres ese Moisés que sigues excusándote, te sigues poniendo pretextos y necedades que ya deberías de haberlas quitado de tu vida y están ahí anclando tu vida, no te están permitiendo crecer. Yo creo que date la oportunidad de que Dios te use, de verdad. Pero sí hay que prepararse. Y ante todo hay que tener la actitud. Estar dispuesto a decirle, sí, heme aquí, Señor, envíame a mí. ¿No? Y de verdad que no sabes qué hermoso es que tú puedas estar dispuesto y estar preparado para cuando Dios te dice, aquí es cuando yo quiero que hables de mí. Y quiero que digas esto. Vete a este pasaje, vete a aquel, vete al otro. Y cuando ves la otra persona que estaba esperando justamente escuchar nuevamente a Dios y ve el quebrantamiento de ese corazón, tú dices, wow, Señor, ¿cómo me sorprendes? ¿Cómo te pone exactamente Dios donde tienes que estar con la persona que está buscando justamente de Él? Y tú puedes ser ese instrumento. Tú puedes ser ese instrumento. ¿Qué estás haciendo para que realmente Dios te use hoy, mañana, el siguiente mes, el siguiente año? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué señal, qué mensaje le estás enviando a Jesús? Es bien importante eso. Dentro de tus oraciones tendrías que decirle, Señor, si no te estoy mandando el mensaje correcto, de verdad, corrígeme, enséñame. Pero sí quiero hacer las cosas bien delante de ti. Quiero ser usado por ti. ¿Habrá alguien más importante que Dios
para que tú le quieras servir. Pues tal vez sí. Tal vez tú mismo te pones a la par de Dios. O tal vez a alguien o algo está ocupando el lugar de Dios. Tu trabajo, el dinero, el tiempo, tu casa, tu carrera, tu escuela. Yo no sé qué está ocupando el lugar de Dios, cuando debe ser Él primero en todo. Amén. Amén. Sé que ayer estuvo muy cansado el sabadito, ¿no? Pero muchos sí estaban como... ¿Qué es ese agua antes de venir acá? Ese Netflix viene a amolar todo. Pero bueno, Padre, ahí te los encargo, Señor. Vamos a levantarnos. Cierra tus ojos. Si Dios habló esta mañana a tu corazón, de verdad, aprovecha estos minutos para decirle que lo amas con todo tu corazón, que lo amas con todo tu alma, tu mente, tus fuerzas. Reconoce que tal vez el amor ha aminorado. El tiempo que tú antes le dedicabas ha aminorado. O el tiempo que tú te dedicabas a Él ha aminorado. Ha menguado. Recuerda cuando tú estuvieses en el mejor momento de tu vida cerca de Él. Y recuerda cómo te sentías. ¿Qué te hizo sentir Dios cuando estabas justamente pegado como el pámpano a la vid? Te sentías pleno, te sentías lleno, te sentías fuerte. Tal vez estos momentos han cambiado y te sientes a lo mejor la persona más temerosa, más miedosa. Tu semblante ha decaído. Tu caminar ha sido letargado, lento. Pero quiero decirte una cosa, Dios está ahí contigo y nunca se ha ido de tu vida, porque Él prometió estar contigo todos los días de tu vida. Lo que yo creo es que efectivamente hemos dejado de escuchar su voz. Los afanes del mundo nos han hecho sordos a la voz de Él. Yo creo que si tienes que volver nuevamente a tu primer amor. Yo creo que tienes que hacer que Él se sienta amado por ti, con todo lo que Él ya te entregó, con todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo. Si quieres que venga un avivamiento en tu vida, la única forma para que haya ese avivamiento en tu vida es a través de poder escucharlo, de leer su palabra, de meditarla. Y te vas a dar cuenta cómo es tan sorprendente el cómo empieza a llenar tu corazón su palabra, su poder, su fuerza, su amor. Yo ruego porque realmente este avivamiento comience hoy. Y si tú estás avivado el día de hoy, sigue haciendo que ese fuego que está dentro de ti, que Él puso dentro de ti, siga haciéndose más grande. Que esa llenura de Él siga cubriendo todo tu corazón, todo tu ser. Es el momento para que tú hoy te pongas a cuentas con Dios y decirle: aquí estoy, Señor, perdóname. Y perdóname desde mi corazón, te lo digo. Porque realmente así lo siento. Perdóname desde mi corazón, Señor. Padre bendito, Señor, en esta mañana te pido que derrames de tu misericordia en los corazones que hoy se han enfriado. Y sigo rogando por aquellos que han sido perseverantes, han sido constantes en caminar contigo, mi Dios. Ruego porque esta iglesia, Agua de Vida, Señor, sea una iglesia que marque una diferencia en tu reino. Que sea una iglesia que esté buscando, que una iglesia que esté buscando el crecimiento, que esté buscando hoy hablar de ti, Señor, en su casa, en su oficina, en su escuela.
que realmente sea ese andar contigo y que realmente sea un celo de tu palabra, un celo de vivir una vida santa, apartada para ti, apartada del pecado. Te pido, Señor, que tú te puedas mostrar, te puedas manifestar en cada corazón, en cada vida, en cada familia, en cada matrimonio, Señor. Y que realmente te pongamos como centro de nuestra vida, ser vidas cristocéntricas. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios bendiga su semana, amados.